Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, muchachos, la siguiente presentación contiene contiene un contexto acerca sobre lo que es las partes esenciales de un contrato laboral, para lo que tengamos muy en cuenta. Lo vamos a hacer en forma de conversatorio y vamos a dar inicio. Bueno, como título tenemos la estabilidad laboral. Bien, pueda Esteban. Bueno, para empezar, primero quiero empezar dándoles el contexto de que es un contrato laboral. Pues como lo conocemos, o es un acuerdo entre el trabajador y el empleador donde se pactan unos compromisos y se determinan unas cláusulas con el fin de darse cumplimiento. Y esto es a cambio de una retribución. El tipo de contrato, en este caso en la empresa Meditrap, se maneja de manera escrita. Es con el fin de establecer claridad mediante las cláusulas y pues que todo quede en evidencia cómo deben funcionar todos esos aspectos. También estos contratos son de término indefinido que se hacen pues para no tener como una fecha final, sino que se le da la confianza al trabajador para que labore durante un tiempo indeterminado y ya llegado el caso pues de llegarse a finalizar, que sea por parte de un acuerdo entre el empleador y el empleado. Los elementos esenciales del contrato, iniciamos con la identificación de las partes. Este consiste en los datos generales que van al inicio del contrato, que son como el nombre, identificaciones, el lugar de residencia y el cargo a desempeñar. En este caso estamos analizando el contrato de una compañera que es Lady Joana y vemos que pues nos da el nombre del empleador que es Erika Joana Flores Grajales, también nos muestra su cédula y el lugar de residencia que es en la carrera 13, número 2425 en Santa Rosa de Cabal. Otro elemento eh, del contrato es la fecha de inicio y la duración de la relación laboral. En este caso, respecto al contrato que estamos utilizando para contextualizar, este inició el 5 de febrero del 2019. Hasta el momento, pues la relación laboral sigue estable, ya que no ha tenido un fin y pues de llegarse a suceder, este es por un acuerdo entre alguna de las dos partes, sea del trabajador o del empleador. También tenemos la descripción de la categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo. El empleador, en este caso, contrató a la trabajadora para desempeñarse como auxiliar administrativo. Eh, Ella debe cumplir lo que se establece en las cláusulas. Algunos de esos es que debe
Eh, el salario es de 1.117.000 pesos colombianos y en este se incluye el auxilio de transporte y la seguridad social. También algunos pagos extra son la prima, que equivale a 500.000 pesos colombianos, que se da en junio y en diciembre. También eh, el horario laboral es una jornada de 9 horas, las cuales se distribuyen de 7 a 1 y de 2 a 5, teniendo una hora de almuerzo. La trabajadora cumple con 9 horas diarias, ya que esto lo hace para compensar el día sábado que no se trabaja. Algunos beneficios son las vacaciones, que son 15 días hábiles, y pues el plazo está establecido para finalizar el contrato por cualquier parte, sea el trabajador o el empleador, es de 15 días y con anticipación. Pues este periodo se debe dar aviso para poder terminar la finalidad y que por parte y parte haya un acuerdo. Otro elemento que aparece en las cláusulas del contrato es el periodo de prueba, que este no es obligatorio, pero pues se establece para dejar claridad. Este periodo, según el contrato, es de 60 días laborales. Bueno, teniendo en cuenta ya el aporte dado por nuestro compañero Esteban, haciendo un énfasis, este nos traía a la mesa lo que son las partes esenciales del contrato. Ahora, por mi parte, les diré cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes. ¿Qué partes? O sea, la persona natural y la persona jurídica, lo que llamamos empleado y lo que llamamos empleador. Entonces, ¿qué pasa con estas medidas de mejoramiento? Pasa que estas permiten mejorar la condición de los contratos y asimismo mejora la estabilidad de las partes, colocando más puntos de referencia en la acreditación de beneficios morales y económicos. Si bien las partes del empleador tienden a ser un poco más explícitas, ya que este debe brindar un poco de más derechos a lo que es el trabajador, y por lo tanto, el primer punto nos asemejan sobre el cumplimiento de fechas para la remuneración. Comúnmente en las empresas o entidades privadas tienden a ser muy cumplidos con los pagos, pero en las entidades públicas, digamos que por el tema de informes, se demoran un poco más y se requieren un poco más de requisitos, valga la redundancia, para obtener dicha remuneración por la labor desempeñada. Ojo, que tenemos un valor moral y ético, que es notificar por parte del empleador la verdadera razón de despido. Muchas veces el empleador se monta, por decirlo así, una película, eh, refiriéndose vulgarmente, se monta una película para poder despedir a alguien y resulta y pasa que sencillamente el empleado no está haciendo bien su labor y pues obviamente necesita un reemplazo. Hay quienes gerentes o jefes son muy francos y muy sinceros con sus empleados, pero hay quienes, digamos, que vacilan un poco con lo que los asuntos laborales. Ahora, viene una parte muy importante, que dentro de esa parte también se vela por la seguridad y salud del trabajador, que es la implementación del SGSST. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas siglas? Resulta y pasa que esas siglas significan Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es eso? Eso es un proceso lógico y por etapas, sin excepción alguna, deben de cumplir con, con esta implementación. Entonces, este proceso lógico y por etapas
lo que llamamos el sistema de gestión, eh, se basa en unas características. ¿Cuáles? Tamaño de la empresa y capacidad económica. Y en base a eso, ¿qué hace? Hace la gestión primero de la identificación de peligros, y una vez identificados los peligros, los evalúa. ¿Con qué fin? Con el fin de velar por la seguridad y salud del trabajador. Ahora, dar a conocer el reglamento interno es muy importante, que el empleado conozca muy bien cuáles son sus derechos y sus deberes dentro de una institución o dentro de una instalación. De por sí, en cualquier entidad ese reglamento hay grande, pero ¿qué hace el empleado? Pasa desapercibido, no me interesa. Pero cuando comete la falta, no se fía que la falta está estipulada en el reglamento interno, y es donde venimos a quejarnos. Ahora, informar el salario que devengará, horario y periodo de prueba. Ustedes como empleados siempre van a tener derecho, eh, que les den información de cuánto ganarán, cuál va a ser su horario y, en caso tal, cuál va a ser su periodo de prueba. O va esto para que lo tengan en cuenta en cualquier situación. Ahora, una parte muy importante, que es el reconocimiento por extras y recargos. Resulta y pasa que muchas veces nos quedamos un tiempito más, una horita o 2 horas más, y pensamos que esa parte, ojo, sin ser aún autorizado por algún superior, nos la van a pagar, pero no. Resulta, pasa y acontece que si usted quiere obtener un reconocimiento por extras y recargos, eso debe de ser una orden. ¿De quién? De un superior, su supervisor, perdón, su jefe inmediato. Si esto no está autorizado en una labor extra por un supervisor, un jefe inmediato, simplemente esas extras no se le pagan. Entonces es muy importante para cuando ustedes vayan a hacer horas extras, tener en cuenta de que eso sea una orden clara. Ojo, y en base al punto que ya mencioné, está no exceder el horario laboral, sin que obviamente se los comunique. Las partes del empleado, ojo, por lo que más desacuerdos hay o más eh, diferencias se generan en un ambiente laboral, el cumplimiento del horario. Tenemos que ser muy, 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 muy puntuales con la hora de llegada, porque si queremos llegar temprano, vamos a salir temprano, pero muchas veces llegamos tarde y queremos salir temprano. Y ojo que el cumplimiento del horario, mi responsabilidad, mi compromiso y mi puntualidad con mi trabajo, dice mucho del empleado que soy. Ahora, el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, el punto que mencionaba anteriormente. Eh, Debemos de acatar que en las instalaciones hay un horario, hay un reglamento al que acogerse. Ahora, informar anomalías detectadas en el ambiente laboral, ya sean eh, por riesgos de accidente o riesgos psicosociales, como cuáles el abuso laboral. Entonces, tenerlo muy presente. O una parte muy, muy, muy importante, que es guardar fidelidad y confidencialidad para con la empresa. Muchachos, lo que pasa en la empresa, lo que pasa en la entidad pública, se queda en la entidad pública. Ojo, que esto puede remitirse en una parte legal, que usted esté sacando información de su instalación de trabajo a terceros, porque eso se da para muchos malentendidos. Ahora, generar interés hacia sus funciones. ¿Qué pasa con la generación de interés hacia las funciones? Resulta y pasa que muchas veces tenemos la costumbre de hacer las cosas obligadas, de mala gana, haciendo mala cara. No podemos revolver lo que pasa en la casa con lo que pasa en el trabajo. Entonces, ojo ahí. En conclusión, sobre los puntos que abordé, las medidas principales de mejoramiento son aquellas ajustadas a los salarios, horas de trabajo, beneficios, remuneración por trabajo desempeñado, reconocimiento, tiempo de trabajo y disfrute, como las vacaciones.
Entonces, ajustadas a los salarios, que si yo desempeñé mi labor, que me la paguen ¿qué? Puntualmente. Horas de trabajo, cumpla con las horas estipuladas o que se le exigen semanalmente. Entonces, si yo tengo en base los dos principios, voy a obtener ¿qué? Beneficios. Y si hago esos dos primeros, también obtengo ¿qué? Mi remuneración por mi trabajo desempeñado. Y bajo el beneficio, obtengo mi, ¿qué? Mi reconocimiento, ya sea moral o económico. Y de eso tengo mi tiempo de trabajo y tengo mi disfrute. Bueno, listo. Como decían mis compañeros, concluyo. Otra parte muy importante es cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Debemos de tener muy en cuenta las modalidades de los contratos, ya que de esto depende la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo y al no tener un contrato verbal o escrito, si no requiere de ninguno, no se va a tener la seguridad del empleo. Por eso es muy importante este tipo de modalidades. También es muy importante tener en cuenta lo que tenemos como empleador y es que adquirimos el cumplimiento con el periodo del tiempo de vacaciones. Hay que tener en cuenta de que si se cumplan los días requeridos por la empresa, debemos también tener en cuenta que son días hábiles. Otro punto es la implementación de contratos a término indefinido. Esto da mucha seguridad, ya que ese es un tipo de contrato eh, para ambas partes, tanto para el empleador como para el empleado, que es que pues es como el más segurito que hay, entonces este nos genera como más confianza a la hora de elaborar. La confiabilidad de la información es cuando existe larga permanencia de un empleado en la compañía. También hay otro punto muy importante que es cuando el lanzamiento de vacantes a personal interno. Es decir, muchas empresas va a haber un ascenso y pues muchas veces buscan personas pues de afuera sin tener en cuenta las personas que ya llevan más tiempo allí, más conocimiento, más capacidad. Entonces, como tener muy en cuenta esto. También concientizar frente al cargo y su importancia por medio de capacitaciones para que el empleado esté bien preparado, tenga muy buen conocimiento en cuanto a lo que tiene que realizar en el tipo en su empresa. Como les hablaba ahorita, hablamos de modalidades del contrato, ¿sí? Hay una muy importante que es según su forma. Allí se habla acerca del contrato verbal y el escrito. El contrato verbal es donde se ponen de acuerdo ambas partes por medio del diálogo, es decir, por medio de la palabra del empleador y del empleado. El contrato escrito, este es el que consta de un formato impreso donde se especifica la parte del contrato y los acuerdos. Y a continuación les voy a enseñar pues una tablita muy importante que habla acerca de la estabilidad laboral reforzada y que me parece pues muy importante. Esto está con la protección de la ley para cierto tipo de trabajadores. Aquí se habla acerca de los contratos cobijados, es decir, los que aplican. Como los explicó mi compañero ahorita, está el término fijo, el término indefinido, obra o labor, prestación de servicio, entre otros. También allí se cuentan con unas sentencias relevantes. Tenemos en la sentencia T453 de 2014, allí nos habla acerca del derecho de la estabilidad laboral, a no ser despedido si alguna persona tiene alguna afectación. La sentencia CU 40 del 2018, esto nos habla acerca de una persona que tenga una condición médica que limite su función. Y la CU 49 del 2017, este nos habla de una persona que tenga pérdida de capacidad laboral. Esas personas con pérdida de capacidad laboral son personas que están en una espera de obtener una pensión. Entonces, esas personitas son las que requieren lo de la capacidad laboral. Otros puntos muy lo más importante es comunicar al empleador de inmediato para pues ellos ya tomar pues sus acciones, para ya mirar.
luego los pasos a seguir, porque ellos tienen que tener todo esto pues por medio del seguro. Entonces lo más importante es informar. El empleador no puede terminar el contrato por simple hecho del embarazo, ya que hay una ley que nos acoge y esta ley es la que se debe cumplir en toda empresa. Otra es cabeza de familia. Es la protección que es como el padre o la madre cabeza de familia. El requisito es el abandono de la pareja en el núcleo familiar, tener a cargo a hijo o personas incapaces de trabajar. El otro puntico es prepensionados. Aquí la aplicación aplica para sector tanto público como privado. Esto es 3 años antes de la pensión hacia cumplimiento. Es decir, muchas empresas tienen un empleado mucho tiempo, pero lo dan por despedirlos. Ellos no lo pueden hacer ya porque ya están a punto de reclamar su pensión, entonces esto tampoco eh, es permitido. Personas con debilidad. Manifiesta que hay unas con enfermedad catastrófica, que es la definición de enfermedades que requieren tratamiento continuo. Desde que se comunica al empleador hasta que se supera la enfermedad, esas son las de protección. Y personas con fuero sindical. Fuero son personas que son como, pues sí, perdonen la redundancia, como dice, son del sindicato. Entonces hay tipos de fuero que son fundadores del sindicato, directores y circunstancial durante la negociación colectiva. Entonces, básicamente, esta es la estabilidad laboral reforzada y los empleados, pues, que tienen como más protección en cuanto a esa parte. Bueno, ¿has concluido, Joana? Sí, Juan Pablo. Bueno, muchachos, esta ha sido la presentación. En sí tratamos de abordar los elementos más esenciales, las partes más importantes que componen un contrato, para darle idea a ustedes como trabajadores de que se adentren un poco más y que a veces, lo digo por todos, en común, nos da esa perecita de leer lo que hay dentro del contrato y resulta y pasa que después de que firmemos no hay nada que hacer. Entonces invito a mi compañero Joshua o Julián si tienen alguna duda. No, no, señor. Queda todo muy claro. Bueno, muchachos, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido útil el conversatorio, que más que conversatorio, también fue una pequeña exposición acerca sobre lo que abordaba las partes del contrato, cómo debemos abordarlas, cómo debemos recrearlas y cómo debemos ejecutarlas. Muchas gracias.